Vamos a ver si las condiciones técnicas nos permiten tener ahora sí una buena comunicación con Luciana Vázquez. Hola Luciana, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Daniel? Muy buen día. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Yo también, la verdad que teníamos algunos inconvenientes, recién teníamos problemas cuando contactábamos con Pacho Donel. Un gusto primero poder saludarte y te agradezco mucho estos minutos. Quería hablar con vos, antes de avanzar, quería felicitarte por lo que es tu programa de televisión, que ahora tiene solamente el viernes, pero que lo venías desarrollando todos los días, la repregunta a través de La Nación Más. La verdad que muy interesante viéndote cómo te desarrollás periodísticamente en otra faceta, así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias por el llamado también. A ver, vos sabés que en esto que ha pasado, toda esta... en esta cuarentena, en esta suerte, en este aislamiento social obligatorio, la educación es un punto clave. Y me surgieron varias preguntas, ¿no? Trabajando con Eugenia decíamos, mira, a mí me queda claro que lo que se viene de la tecnología es full time. El año pasado realicé un posgrado a través de exclusivamente online, me pareció muy bueno, pero ¿están preparados los docentes, están preparados los chicos para eso? ¿Hará bien a los chicos estar todo el día delante de una pantalla? Y el otro gran tema, ¿aprenden realmente los chicos? Sin hablar de el tema de los padres, ¿no? Que dicen, me mandan esto, pero yo no sé ser docente de los chicos. ¿Cómo hago? Bueno, toda esa suerte de preguntas me surgieron y encontré en vos la persona que podría llegar a orientarme un poco. ¿Cómo ves la educación en tiempos online exclusivamente? ¿Cómo estás viendo esto vos? Bueno, este es un momento muy especial para... ¿Me escuchás? Perfectamente te escucho. Perfecto, porque había como un delay. Analizar la cuestión de la efectividad de la educación online full time en tiempos de pandemia es distinto a hacerlo en tiempos normales, ¿no? Ese tema ya estaba instalado, esa efectividad, si realmente un homeschool, o sea, la educación de chicos desde sus hogares, a partir de toda una inmersión virtual, como si fuera una escuela online, una escolarización online, era posible e iba a ser efectiva. De hecho, Nueva Zelanda empezó a virar hacia ese sistema la opción de que la educación básica, primaria y secundaria, se hiciera en el mundo online exclusivamente en algún momento, ya hace unos años empezó todo un debate de si eso era posible. Entonces, en tiempos normales ya estaba instalada esa conversación y había datos que decían que, por ejemplo, en los sistemas tradicionales, en los que la escolarización se realiza en las aulas presenciales, la presencia de computadoras en las aulas no había redundado en un mayor aprendizaje de los alumnos. Eso lo demostraron las pruebas TERCE de UNESCO, por ejemplo, y también otras pruebas internacionales. O sea, los chicos no aprendían más porque se hubieran incluido computadoras en las aulas. Las razones son porque no necesariamente hay conectividad en las escuelas o porque los docentes no terminan de embeber el uso de tecnología de una manera productiva e interesante en las clases que organizan. Y otra conclusión que se obtuvo de esa evidencia en tiempos normales era que en las escuelas presenciales lo que sí cambiaba significativamente el nivel de aprendizaje de los chicos era la presencia de computadoras en los hogares. Cuando los chicos tienen en sus casas las computadoras, había mayor, los chicos tienen había una correlación entre mejores aprendizajes y aquellos que tenían computadoras en sus hogares. También eso está demostrado con los libros. Cuando hay libros en los hogares y esos libros se leen y se usan, los niveles de aprendizaje son mejor. Entonces, esa era un poco la discusión antes de la pandemia. Ahora, cuando no hay escolarización, es decir, cuando no el proceso de escolarización, el ir a la escuela presencial no es posible porque está toda la infancia y la adolescencia en cuarentena en buena parte del mundo. Ahora, la pregunta es otra, bueno, dadas estas circunstancias, ¿cómo podemos hacer para de todas maneras seguir aprendiendo? Que es una cosa distinta a decidir si la educación online y virtual es la mejor para todos los sistemas escolares. Bueno, acá no hay escuelas presenciales, estamos todos en nuestros hogares encerrados con nuestros hijos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, se puede hacer lo posible. Algo se puede hacer, no todo. Primero porque las limitaciones que existían antes de la pandemia siguen estando. Los docentes no están habituados a la incorporación de esas tecnologías de manera interesante. No todos los docentes lo logran.
Segundo, porque no todos los chicos tienen computadora o no hay conexión Claro. en todos los hogares. Y en estas condiciones particulares porque los padres, para que esa virtualidad se concrete al máximo posible, implica el cumplimiento de un horario. Por ejemplo, en los chicos de primaria, hacer que un chico de 7 años esté una cantidad de tiempo frente a la computadora, mientras el padre tiene que estar haciendo teletrabajo si tiene la suerte de tener un trabajo que pueda sostenerse a la distancia. Entonces, exigirle, plantear preguntas de tiempos normales en tiempos únicos y excepcionales, como es el eslogan de la repregunta, no sé si tiene sentido. Me parece que es bueno, dado esta reclusión total a la que estamos obligados para cuidarnos y cuidar a los otros, ¿cómo pueden los chicos aprender? Tienen que exigírsele la misma nivel de productividad académica que se le exige en tiempos normales. Esa es una gran interrogante que yo diría que no. Vamos, en tiempos de pandemia se aprenden otras cosas, además las de la escuela tradicional. Y es interesante el aprendizaje de cómo manejar la tristeza, cómo manejar las rutinas, los tiempos. El tiempo ha dejado de existir. La escuela está basada en tiempos, en horarios de entrada y salida, en recreos pautados por minutos y en clases que duran X cantidad de tiempo. Bueno, eso ha desaparecido. Entonces, todas esas experiencias existenciales son interesantes. ¿La escuela puede intentar estar presente de manera virtual? Sí, intentarlo, es buenísimo. Las escuelas privadas tienen, las de alta gama tienen mayores recursos para eso. Sí, lo están intentando, lo están logrando de antes. Algunas provincias lo logran, sí. Ahora, ¿los padres pueden estar haciendo tantas cosas al mismo tiempo? Y depende del nivel socioeconómico. Vuelven a las injusticias de la vida que dividen a los hogares más vulnerables y los ponen en los niveles de menor aprendizaje, siguen funcionando en pandemia. Entonces, algunas de las preguntas se trasladan, pero las respuestas son distintas y algunas de las preguntas del mundo prepandemia no sé si es el momento de plantearlas ahora. Claro, pero a ver, ¿se puede hacer se puede hacer todo esto en un país tan desigual donde por ejemplo, la conectividad es dispar, donde las computadoras no hay, sí hay teléfonos, pero se puede hacer, se puede pensar o estamos camino a una mayor desigualdad en materia educativa? Se puede intentar, en todos los países hay desigualdades. En Canadá, yo viví unos cuantos años en Canadá, veía ayer una noticia en el Toronto Star que la provincia de Ontario es una de las provincias más ricas donde está Toronto precisamente, la capital es Toronto, tiene que organizar sistemas de recolección y distribución de cuadernillos y de tareas para los hogares y los sectores más vulnerables de esas poblaciones donde la vulnerabilidad social es muchísimo, o sea, un pobre de Toronto no se parece en nada a un pobre de Argentina, y un barrio pobre de Toronto no se parece en nada a un barrio pobre de Argentina, y sin embargo ahí también se plantea ese dilema, es decir, las sociedades tienen desigualdades, aún las muy desarrolladas. En ese contexto, las sociedades intentan, y en la pandemia y a partir de las desigualdades, se intenta hacer lo posible, pero las desigualdades se reproducen tanto en otro orden como antes cuando no había confinamiento obligatorio. Sí, las desigualdades de origen se siguen reproduciendo en la medida en que no se pueden desarrollar políticas públicas para cerrar esas brechas. Si yo no puedo poner la conexión de Internet en el conurbano bonaerense más profundo, donde no llega, y le puedo dar una computadora a ese chico, y ese padre o esa madre no puede ayudar a ese chico, bueno, si esas cosas no se pueden hacer, el Estado no puede hacerlas, desigualdad va a persistir sin duda. Claro, a ver, el chico aprendiendo delante de la computadora es una cosa, pero también me surgía la otra pregunta, ¿no? Porque si el chico tiene que tener las horas de escuela delante de una computadora, después de hacer los trabajos que pide la escuela, que demanda la escuela, delante de una misma computadora, ¿cuánto tiempo pasa delante de una pantalla? ¿Eso sirve también? ¿Le hace bien al chico? No, es que nunca es una traducción tan lineal del mundo escolar real. Se traslada esa temporalidad del mundo escolar real, no se traslada. Ese es un error, sería un error creer que porque un chico está 8 horas en la escuela, tiene que estar 8 horas frente a la pantalla, porque en la escolarización presencial real de ladrillos pasan muchas cosas. Los aprendizajes son de contenidos académicos dentro de un aula, pero son de rituales sociales, de relación con los adultos, de tolerancia en el patio escolar, es decir, pasan muchas otras cosas que tienen que ver con esa temporalidad sostenida y con el manejo del espacio físico y de las relaciones con los otros. Todo eso que es
la escolarización presencial no está en el mundo online. Por eso creer que si un chico va a doble escolaridad 8 horas, va a tener que estar sentado frente a la computadora 8 horas, sería un error enorme. Esa traducción nunca es literal. Por eso el aprendizaje de una escolaridad online y virtual como sistema de educación pública generalizado y obligatorio, ningún país lo ha hecho, excepto Nueva Zelanda, que empezó, no me acuerdo bien la fecha, si 2014 o 2015, y no se hace de esa manera. No hay un chico sentado frente a la computadora en su casa 8 horas seguidas. Pero ese aprendizaje, no, los sistemas escolares en el mundo, ninguno lo ha hecho porque la pandemia impuso sus ritmos. Entonces, lo que pueden intentar hacer los docentes desde sus hogares es mandarles tareas, sostener algunas clases con los distintos sistemas como Zoom, estos sistemas de comunicación en línea, grupal, viéndose, pero eso no se puede sostener 8 horas. Es decir, es inimaginable que un chico sostenga la atención académica frente a una pantalla durante 8 horas. En las 8 horas de la escuela no está todo el tiempo atendiendo un chico a un profesor que le habla. Le suceden muchas otras cosas. Claro, eso lo que estás diciendo me va a la otra pregunta. ¿La enseñanza en línea no deshumaniza un poco? Bueno, el gran debate desde la aparición del Internet en el mundo y de las redes sociales, si esos contactos, esos lazos y esas conexiones que mantenemos con los otros, con los seres humanos, en el mundo virtual, en esa segunda naturaleza en la que se ha convertido el mundo online y virtual, desde Internet, pasando por las redes sociales e incluyendo en los últimos años las plataformas de contacto en línea, como WhatsApp o como Zoom o FaceTime o los que fueren, hay un montón, deshumanizan o no. Hay quienes dicen que en realidad, bueno, es otro tipo de experiencia de la humanidad y se puede reponer cierto tipo de contacto presencial. No está tocar al otro, no está abrazarlo, pero el FaceTime es la gente se enamora a la distancia, puede sostener una virtualidad afectiva. Es decir, la humanización encuentra otros canales de expresión en tal caso, que son distintos a los de la realidad. Yo creo que esa es la conclusión más optimista y creo que es bastante realista decir eso, que se pierde algo que no está, que es el contacto físico, pero por otro lado se gana porque personas que no podrían encontrarse al mismo tiempo por sus obligaciones, a veces si alguien está en un aeropuerto a punto esperando abordar un avión y su madre está en otro continente cocinando, bueno, en la vida real no se podrían encontrar y la virtualidad permite que se encuentren. Entonces, se gana también, ¿no? Sí. Y si lo pasas al plano educativo, bueno, ¿qué se pierde? Se pierde esa posibilidad de los aprendizajes laterales de la escuela real, de la escolarización obligatoria real, esto de cómo interactuar con un adulto, cómo entender los tiempos del otro. Pero ¿qué se gana si hay sistemas online eficientes? Personalización, porque el profesor en los sistemas online muy eficientes, educativos, el profesor está viendo en su computadora dónde un alumno se traba en la respuesta, está resolviendo un problema de matemático y dónde se demoró más, en qué tipo de punto del problema se demoró más. Eso les da una pauta de que hay una mayor dificultad para resolver, o sea, puede ir personalizando la comprensión del proceso de aprendizaje de cada alumno. Entonces eso es una manera de comprender más profundamente la individualidad de cada estudiante, y eso es una manera de humanizar ese proceso, aunque se haga a través de inteligencia artificial. Vos sabés que me ha pasado bastante escuchar a padres decir, yo no soy docente, no tengo la más mínima idea de cómo enseñar y tampoco tengo la paciencia como para enseñarle lo que tiene la paciencia un docente. Bueno, es que claro, pero eso pasa también en el mundo prepandemia a la hora de mandar tareas para el hogar a los padres, tareas difíciles, las de matemáticas son las más difíciles para muchos padres. Bueno, entonces, a ver, ahí hay dos cuestiones. Por un lado, ¿cuánto puede el padre, la madre, la familia, no importa cómo esté compuesta, colaborar y suplir aquello que la escuela no puede? Bueno, los padres de mayor nivel educativo, de mayor nivel socioeconómico, van a estar más listos para acompañar las tareas del hogar de su hijo y eventualmente la educación virtual de sus hijos. Ahora,
Si en el mundo prepandemia los docentes no eran buenos docentes y los mandaban a sus hijos con tareas difíciles, y los padres, no importa el nivel socioeducativo o los padres muy vulnerables, se enfrentan a eso, sí, no van a poder ayudar mucho, no tienen por qué ser la alternativa de una mala escuela. Lo mismo en tiempos de pandemia. Si hoy el Ministerio de Educación está esperando que en este proceso de desarmado de escolarización, que tiene tiempos y localización geográfica real en los tiempos normales, el hogar funcione del mismo modo que la escuela y los padres funcionen como tutores o asistentes docentes, sería una expectativa desmedida y una expectativa muy negativa, porque los padres no tienen por qué cumplir esa función. Por eso insisto con que la educación online no supone que el padre es un docente o un asistente de clase de ese docente virtual. Y el problema es que la velocidad con que la pandemia se instaló, sí, las traducciones muy fáciles y simplificadoras del mundo real al mundo online en la educación pueden generar esas expectativas equivocadas. Cuando vemos, nos informamos un poco y escuchamos a las autoridades educativas, por lo menos este cuatrimestre no está por haber presencia dentro de las aulas. La pregunta que va es, al año que viene, ¿ya se está pensando cómo amalgamar lo que se está intentando enseñar este año con el año que viene? Te digo, sencillo y práctico. Tengo un chico que va a tercer año y cómo va a entrar en cuarto, siendo que está en un año crítico o importante dentro de lo que es la carga del nivel secundario. ¿Va a amalgamarlo o cuarto año le va a esperar con ese golpe propio de cuarto año sin haber tenido la base del tercero? Hay discusiones de distintos niveles de oficialidad, quiero decir, desde el Ministerio de Educación no terminan de definirlo porque no se sabe cuándo van a volver efectivamente las clases, ¿no? Sí. La idea de que vuelvan el 1 de junio en algunos sistemas escolares, la Universidad de Buenos Aires y los colegios dependientes de la universidad, los colegios secundarios dependientes de la universidad, planteaban que iba a ser el 1 de junio, no se sabe cómo se va a estar comportando la pandemia llegado ese momento. Entonces, porque el Estado tiene capacidad de recluir a algunas personas. Hoy en día, con la cuarentena, a una inmensa cantidad de personas y a una inmensa cantidad de trabajadores, pero esa cuarentena se está relajando y hay mucha presión social también. Sí. El Estado sigue siendo efectivo en cerrar escuelas, esa es una llave que tiene el Estado y yo creo que la va a ejercer hasta el último momento y las últimas de las consecuencias, porque alumnos masivamente en las calles y en los transportes públicos de las grandes ciudades, que pueden ser contagiados asintomáticos, son vectores muy delicados en una pandemia. Entonces, ¿cuándo van a empezar? ¿Cuándo va a empezar este ciclo lectivo 2020? ¿Cuándo va a terminar? No hay ninguna certeza. Si empezó efectivamente, si algunas provincias y algunos sistemas educativos dentro de la Argentina van a considerar que este trimestre que no se hizo presencialmente y se hizo muy accidentalmente en términos virtuales va a ser considerado como parte del año escolar, también es un gran interrogante que todavía no está resuelto. Hay presión de algunos sindicatos para considerar que el año escolar se va a terminar en diciembre porque los chicos están, entre comillas, escolarizándose de manera virtual desde que arrancó el año, lo cual es discutible. Entonces, hay muchas voces distintas y capas de decisión distintas. Ahora, yo diría que la gran enseñanza de la pandemia es que el tiempo es una convención social, es decir, que la percepción que tenemos del tiempo es convencional. Sí. Esta continuidad sin muchos, la gran mayoría de los argentinos de no poder salir a marcar el reloj del día con el transporte que me tomo a la mañana, las horas que estoy en el trabajo, claro, el transporte que me tomo a la vuelta, ha cambiado la percepción del tiempo. Y la escolarización es tiempo convencional puesto en juego cada día. Entonces yo diría que 2020-2021 va a ser muy particular en ese, que hay que relajarse, no en el sentido de bajar las pretensiones de calidad, sino en el sentido de cambiar la manera de mirar el proceso educativo y de mirar la vida, claro, porque 2020-2021 va a tener superpuestas cosas, los adolescentes y la infancia van a estar sometidos a otras experiencias, y te diré que la convencionalidad del calendario escolar es uno de los detalles menores. 2020-2021 es mejor concebirlo como una unidad y ver qué pasa en esa unidad y cómo se sostiene la posibilidad de que los chicos aprendan en estos contextos críticos.
no estamos haciendo teletrabajo, estamos sobreviviendo en nuestros hogares a una pandemia y mientras usando computadoras. No estamos haciendo educación online a la neozelandesa, estamos tratando de que los chicos tengan una educación a pesar de esta crisis dramática que vive la humanidad. Eso es un poco el contexto. Vos sabés que cuando ibas dando en el inicio de esta última respuesta, me quedaba pensando en una cosa que va a cada vez pasar a más personas, que me ocurre en el contexto familiar. Digo, los padres, en mi caso, el de mi señora, el lunes mi señora vuelve al trabajo, tiene que volver al trabajo porque la actividad de ella requiere que vuelva al trabajo. Ahora, mis hijos se quedan solos. Claro. Nosotros todo el día afuera y el regreso, ¿cómo hago yo para controlar que mi hijo tenga o mantenga el nivel de escolaridad? ¿Y cómo hago yo para que cuando regreso cansado del trabajo también dotarle de tiempo, decirle, bueno, vamos a ver, te tengo que entrar a explicar matemática, lengua, historia, geografía? ¿Cómo hacer eso? Bueno, es muy interesante la pregunta, porque la escuela y los sistemas escolares de la educación pública, presencial, la que conocimos toda la vida hasta hace 2 meses, nació también para contener a la infancia en un lugar encerrado mientras los padres salían a trabajar. Esa fue una función clave. Es decir, la escuela es también un lugar donde los chicos están protegidos y los adultos le entregamos la autoridad a unos extraños, que son los docentes, y al Estado para que encierren a nuestros hijos mientras nosotros nos vamos a trabajar. Eso se llama in locus parenti, en lugar de los padres. Y eso es parte es un elemento embebido en la concepción del sistema educativo por siglos. Entonces, eso ahora funciona distinto, porque no está esa funcionalidad. Y suponer que un hogar donde no hay una empleada conviviendo con la familia al mismo tiempo o una abuela que los puede cuidar, va a poder cumplir. ¿Cómo suponete que vos también tuvieras que salir a trabajar? ¿Con quién se quedan tus hijos? Es la gran pregunta. Claro. Es la primera gran pregunta. Gran interrogante de preguntar en el conurbano de esos padres que tienen que salir a ganarse los pesos cada día. ¿Dónde dejan a sus hijos si no está la escuela del barrio? ¿No? En algunos sectores está, en algunos puntos del conurbano está abierta la escuela precisamente para eso, pero no están yendo todo el día los chicos. Entonces digo, esa es la primera gran pregunta. La segunda pregunta es, bueno, repone esta idea de el control para que hagan la tarea. La palabra controlar que usaste es muy clave. No se puede, no hay nada bajo control hoy. No hay nada. No hay nada bajo control, y el control que el Estado intenta hacer en la Argentina, con muy poca capacidad de financiación de políticas más sofisticadas, de control de epidemias, como estos famosos testeos que desarrolla Corea del Sur para testear a mayor cantidad de población, aislarla y rastrear los contactos, ese tipo de control de la epidemia. Nosotros no lo podemos hacer, no hay recursos para hacer eso. Lo único que puede hacer el Estado hoy, la única capacidad que tienen, es una decisión brutal como encerrar o no encerrar a la gente. Y cuando quiere liberar un poquito, se le complica, por ejemplo, para entregar permisos y todo eso. Entonces, la idea de que podemos controlar el tiempo que va a pasar nuestros hijos y que además ese tiempo va a ser productivo y va a ser de excelencia académica, no existe. O sea, es una expectativa equivocada en este contexto. La expectativa es módica, hay un profesor del otro lado que está intentando aprender a usar las herramientas tecnológicas en este contexto, que con la angustia que ya tiene, porque se le complicó completamente su rutina de trabajo, intenta hacer unas tareas aprendiendo una manera de concebir la clase online que nunca en su vida hizo, y lo hace medio solo porque las escuelas públicas tampoco tienen, y las privadas tampoco, no pongamos a que las privadas están resolviendo esto maravillosamente, tampoco, pero por lo menos están los medios económicos y las computadoras y los sistemas un poco más entrenados. Pero digo, esa idea de que tu hijo va a estar adolescente, vos te fuiste a trabajar o estás trabajando en teletrabajo y tu mujer se fue y tu hijo en el cuarto va a estar haciendo exactamente lo que el profesor le dice y no está colgado en el celular mirando no sé qué, lo que otros amigos que no están en ese momento con clases online, porque acá otro elemento central, estructural de la escuela pública como la conocimos, está completamente quebrado, que sucede al mismo tiempo en todos los lugares y casi con los mismos contenidos. Si todos los chicos están en la escuela en el mismo horario, entonces no se están distrayendo
mutuamente. Sí. Con los celulares eso ha cambiado un poco, pero digamos que en general es así. Bueno, eso ahora no pasa. El amigo de tu hijo puede ser un adolescente de otra escuela que está en ese momento jugando en un jueguito online con tu hijo y tu hijo se distrae y no presta atención al docente en la computadora de la casa. Entonces digo, no, es expectativa, la idea de control, saquémosla, la idea de que va a aprender, de que se va a reemplazar completamente el año, los meses perdidos de la educación presencial, saquémosla de la mesa y pongamos sobre la mesa que en la educación presencial también hay enormes fallas y eso que pensamos que funcionaba perfecto, el proceso de aprendizaje tampoco era tan así. Vos sabés que en eso que decías me quedé y me parece clave que a medida que se vayan abriendo las excepciones de las actividades productivas o las actividades laborales, va a haber una mayor presión para decir que los chicos vuelvan a la escuela. Digo, porque va a pasar lo que yo te contaba de mi caso individual, particular, perdón, respecto al tema de mi núcleo familiar. Los chicos quedan solo en casa, entonces, ¿qué preferís? ¿Que queden solo en casa o que estén en la escuela? Bueno, ese me parece que va a ser uno de los elementos para que va a ir presionando cada vez más al Estado para que decir, señores, abran las escuelas para que los chicos por lo menos estén en ese lugar. Bueno, hay un tema, mirá, cuando se decidió, primero antes del 20 de marzo, que era el día que se instaló la cuarentena, esa semana anterior, acordate que primero se decidió el cierre de las escuelas. Y había una serie de papers de investigación de cuarentenas en distintas epidemias que decían que el modo más efectivo de retirar a los adultos de la calle era cerrando las escuelas para obligar a los padres a quedar cuidando a sus hijos, ¿no? Ahora, eso funciona un tiempo, cuando ya los adultos quieren volver porque necesitan pagar sus cuentas y trabajar, bueno, no sé si van a aceptar que sus hijos, ¿no?, como vos bien planteas, estén fuera de la escuela, como lo aceptaron en esos primeros momentos. Sí. Hablamos de las herramientas para los alumnos, hablamos de los padres. ¿Y los docentes están preparados? Para este mundo, mundo online educativo total? No, por supuesto que no. A ver, los docentes tienen muchos desafíos en la vida también de la educación real, también hay mucha complejidad para que los docentes formados con otras mecánicas de aprendizaje, con otras herramientas tecnológicas y con otro tipo de alumno y otro tipo de contexto donde no había tanta competencia por la atención del alumno. Un adolescente hoy tiene enorme cantidad de realidades paralelas que le atraen, mucho más que la escuela. Entonces, la escuela hace un esfuerzo enorme para sustraerlos de esos entornos, encerrarlos durante unas horas y proponerles unos conocimientos muy interesantes con profesores y maestros muy formados para impartir esos conocimientos, pero muy poco formados para que esos conocimientos lleguen a estos nuevos adolescentes y esos conocimientos aprovechen las tecnologías, esos mundos virtuales que los adolescentes usan de una manera productiva en el aula. Eso es un gran desafío de los sistemas educativos más desarrollados también. Entonces, bueno, no, los docentes no pueden hacer esto solos, no son aun cuando tengan enorme voluntad y decidan aprender herramientas nuevas, o sea, en términos generales, el cuerpo docente tiene enormes desafíos en este momento. ¿La incertidumbre es el gran problema actual? No saber qué es lo que va a ocurrir. La incertidumbre, el no saber qué va a ocurrir, ¿ese es el gran problema actual? Sí, creo que es la disrupción total de lo que es considerado la normalidad y un sistema educativo y la educación con esta idea de tiempos muy marcados, es un tiempo y un espacio, tal como concebimos siempre la educación, ha quedado completamente puesto en jaque. Entonces, eso hace que haya incertidumbre, no solo en relación a las medidas que el gobierno va a tener para controlar la pandemia, sí, hay una incertidumbre porque hay un coronavirus que tiene su propio ritmo y los científicos lo están conociendo. Son provisorios todos los conocimientos que tienen. Entonces, incertidumbre por ese lado. Nadie controla el coronavirus todavía. Incertidumbre porque las políticas, las cuarentenas o los testeos no se saben cuánto funcionan, y si funcionan es a enorme costo. ¿Cómo van a impactar esos otros costos? Tercera incertidumbre, y después
incertidumbre, pues bueno, ¿cuándo termina todo esto? ¿Quiénes vamos a ser y a quiénes nos va a impactar de manera muy dramática? Mucha incertidumbre. Cuando arrancó... Es decir, el estado de negación con el que uno vive, uno se levanta todas las mañanas pensando en cosas menores, pagar las cuentas, cosas menores que parecen importantísimas en momentos de normalidad. Poder pagar las cuentas, que los chicos vayan al colegio, que tu adolescente no esté colgado hasta las 2 de la mañana en la computadora, te peleas por eso, comprarte algo y tratar de ahorrar para pagar la cuota del crédito, toda esa normalidad que nos hace olvidar de la finitud, de la mortalidad, de la condición de mortales, ha desaparecido. Nos levantamos y no hay nada de lo que teníamos. Y estamos enfrentados al conteo minuto a minuto de muertes y de casos. Sí. Lo último, cuando comenzó todo esto pensábamos que iba a ser, bueno, 1 semana, 2 semanas y volvemos. ¿Crees que todo vuelve a la normalidad después de todo esto o entramos en un nuevo mundo? Mirá, si la vacuna apareciera mañana, sería una cosa, pero eso no parece que va a ser así. Las vacunas tardan meses, años, una década en desarrollarse, entonces está bien, el conocimiento ha avanzado muchísimo. Hay mucha incertidumbre, la información de los expertos, de los papers, los sistemas, los expertos en políticas sanitarias públicas más refinados, de los que están viviendo la pandemia ahora con todo en el primer mundo, plantean que puede durar hasta 2022 esto de cuarentenas intercaladas con momentos de liberación. O sea, en ese sentido no sé cuándo va a pasar esto. ¿Y quiénes seremos después de la pandemia? Es difícil saber cómo evolucionan esas tendencias sociales, ¿no? Si seremos mejores, más colaborativos, la verdad que no lo sé. En épocas de pandemia los niveles de corrupción son altísimos también, ¿no? Entonces digo, no sé realmente, es una pregunta sobre el futuro, un gran interrogante interesante. ¿Qué humanidad seremos después de esta experiencia? Sí. No lo sé. Vos sabés que siempre Pacho Donel dice, ojalá que salgamos mejores, ¿no? Y yo creo que ojalá salgamos mejores de todo esto. Así que esperemos que esto que nos ocurra ahora sea una bisagra para un mundo mejor. Es un anhelo, yo no sé si estoy tan una confiada, pero sí creo que puede haber, si uno piensa por ejemplo, en esto que planteaba el presidente Barack Obama en 2014, en este videíto que se ha viralizado tanto, que planteaba que había que desarrollar ciencia para controlar la próxima epidemia, porque el próximo riesgo de la humanidad iba a ser una epidemia de un virus desconocido. Bueno, se dejó, es decir, los sistemas científicos y la economía del mundo dejó de prestar la atención a eso, no estuvo financiando desarrollos en ese sentido. Creo que ese va a ser un cambio fundamental. Entender que la amenaza, mucho más que la amenaza de las guerras tradicionales, es la biología fuera de control. Claro, cambiar el foco y decir de una vez por todas, hay cosas básicas que no se pueden discutir más, por ejemplo la inversión en ciencia, algo que se ha dejado de lado durante mucho tiempo. No nos olvidemos que en algún momento tuvimos ministros de Economía que mandaban a lavar los platos a los científicos, financiar en pos del bien general, que la economía, el rédito económico como se enseñaba en escuelas clásicas del siglo pasado, no existe más. Eso no tiene que existir más. Sí, yo creo que como la economía está sufriendo, los decisores económicos pueden llegar a entender que invertir en investigación y desarrollo de ciencias básicas, que para usar el conocimiento en ciencias aplicadas y luego en tecnología de control racional, sustentable de las enfermedades, de los virus, y de la naturaleza, porque la otra cuestión es el cambio climático, sí, que hay una toma de conciencia mayor en relación a eso. Entonces, en cómo eso es parte de la ecuación económica. Pero bueno, lo estamos viendo ahora porque las muertes son muy contundentes en los centros, tocan muy de cerca, es tener como... Claro. Una cosa es ver una guerra en un país lejano y otra es si toca en tu barrio. La humanidad está viendo la muerte en la puerta de su casa. Y el cambio climático tiene un efecto muy diferido, ¿no? Entonces lo dejan pasar. Bueno, si se entiende que hay una relación entre el cambio climático y el desarrollo de coronavirus que vienen de la fauna salvaje, quizás es una posibilidad de que ese racional económico
incluya otro elemento. El racional económico ha sido fuente de enorme progreso, ¿no? La ciencia también ha progresado, por eso, para no ponerlo tanto en términos blanco-negro, pero tiene que ser mucho más sofisticado y evolucionar, ¿no? Sí. Sería interesantísimo que eso sucediera. Sí, las muertes también son en el centro de decisión económica, ¿no? Porque las grandes capitales, donde están los grandes capitales, precisamente ahí se están dando muchos muertos. Ese también es otro punto, me parece. Sí, se están dando también, sí, pero grandes capitales lo vinculás con una economía capitalista, porque sucedió en un país comunista, ¿no? Claro. Un capitalismo de Estado, Sí. Esto sucedió ahí con todo, ¿no? Uh-huh. Y no logró contener, es decir, hacer una lectura ideológica de cuál régimen ideológico o económico es más débil y que la pandemia ha puesto en evidencia, me parece que yo no sería, que es transversal esto, que el estado de naturaleza y de biología pone en cuestión a todos los regímenes del mundo, eso es un poco lo que diría. Un gusto poder escucharte y felicitaciones por el programa que ahora va los viernes, en horas de la tarde ahí en La Nación Más. Muchas gracias. Sí, prime time, vamos al prime time a las 21 horas por La Nación Más. Tal cual con la repregunta. Muy buen programa, las felicitaciones nuevamente. Un beso grande y gracias. Daniel, muchas gracias y muchas gracias por esta conversación. No, por favor, un gusto. Luciana Vázquez, una gran periodista de La Nación y que obviamente en materia educativa ha sido muy clara en toda esta cuestión respecto de lo que hoy por hoy vivimos.